Desde que era pequeña me gustaba ver youtubers. Para mí eran personas auténticas, divertidas, con las que sentía una conexión diferente. No eran celebridades lejanas, sino gente como uno, hablando frente a una cámara. Sin embargo, mientras fui creciendo empecé a notar algo inquietante. Muchos de esos creadores terminaban siendo cancelados por cosas graves. Y no hablo de peleas tontas o errores pequeños, hablo de comportamientos abusivos, manipuladores, incluso rozando lo legal. Conductas que para muchos, y con razón, son imperdonables. Hola, soy Kimiko, y hoy hablaremos de toda la funa sobre Mau, un youtuber y streamer mexicano que, a lo largo de los años, ha dejado huella en diferentes rincones de internet. Pero primero que todo, para los que no sepan quién es Mau, es un creador de contenido conocido por producir principalmente gameplays, vlogs, reacciones y contenido de tipo meme o shitpost. Su estilo combina un humor sarcástico con ediciones rápidas y dinámicas, lo que le ha permitido conectar con una audiencia mayoritariamente joven. Puede que lo conozcas por distintas facetas, por los videos de la Juancoin, o sus videos de juegos para pobres, o tal vez su etapa como parte de la grasa. Este estilo irreverente y su conexión con el público lo convirtieron en una figura reconocida, pero también lo colocaron en el centro de controversias que vamos a analizar a fondo. Muchas personas conocieron la funa de Mau a través de Noxion y Nep, usuarios que se presentaban como justicieros que sacaban la verdad a la luz. Sin embargo, su historial estaba lejos de ser impecable. Múltiples personas los han señalado por comportamientos conflictivos, manipulación de información e incluso intentos de extorsión a otros creadores. En este caso, Noxion habría intentado hacer eso con Mau bajo la promesa de protegerlo de la funa, pidiéndole beneficios a cambio de no difundir información comprometedora. Esto puso en entredicho sus verdaderas intenciones y ensució el proceso desde el inicio. El hecho de que la viralización proviniera de alguien con este tipo de antecedentes le restó credibilidad a la funa. Aunque parte de lo que difundió estaba basado en hechos reales, el contexto de oportunismo y beneficio personal desvió la atención del caso original, haciendo que la discusión girara tanto como Mau como sobre las intenciones de Noxum y de Nep. Por lo que no me basaré en las declaraciones de estos dos usuarios, sino en los testimonios de Benjamin y Diana, que están directamente relacionados con el caso. Diana, una chica que tuvo una relación con Mau. En su momento, Diana publicó un comunicado en el que afirmaba que no se consideraba víctima, lo cual generó una fuerte reacción en redes. Para muchos, esa declaración minimizó lo sucedido y debilitó las acusaciones contra el Mau, haciendo parecer que el caso estaba cerrado o simplemente estaba exagerado. Esto contribuyó a que las acusaciones perdieran fuerza por un tiempo, hasta que la otra víctima salió a hablar. Benjamin, un chico trans que, en la época de los hechos, aún era menor. Su testimonio ofrece detalles que no se habían discutido a profundidad y que revelan un panorama más preocupante. En la carpeta de Drive que acompaña a la funa se adjuntaban diversas pruebas, desde videos de él dando la cara hasta capturas de pantallas de notificaciones de Gmail que mostraban las interacciones que Mau y Benjamin tenían en Twitter en aquella época. Benjamin era un joven de entre 12 y 13 años cuando comenzó a integrarse en la comunidad de fans del Rubius. Para sentirse más cercano al entorno, creó una cuenta de Twitter, donde empezó a interactuar con otros seguidores y creadores. En ese proceso conoció a Ryder, un ex integrante del grupo Juancoin, y poco a poco fue acercándose al streamer Mau, a quien comenzó a seguir con entusiasmo. Benjamin le hacía dibujos, lo etiquetaba en publicaciones y Mau empezó a notar su presencia. Fue entonces cuando Mau decidió seguirlo en Twitter
y lo que marcó el inicio de una relación que pronto se volvería más personal. Las interacciones entre ambos pasó de lo público a lo privado. Comenzaron a hablar por mensajes directos en Twitter y luego trasladaron sus conversaciones a Snapchat, una plataforma conocida por su dificultad para conservar pruebas. Benjamin enfatiza que en Snapchat mantuvieron conversaciones íntimas, algo especialmente preocupante considerando su edad en ese momento. Aunque era solo un fan más, Mau le daba prioridad sobre otros seguidores, lo que generó una dinámica de confianza que pronto se tornó inapropiada. En uno de los videos, Benjamin relata que también participaron en llamadas por Skype, junto a Meili, una amiga suya de esa época, y otros como Pulo. A pesar de que Benjamin no era suscriptor del canal de Mau, esto lo buscaba activamente y lo trataba con una cercanía especial. Esta relación, que comenzó como una interacción entre creador y fan, se fue transformando en algo más íntimo, cruzando los límites que no deberían haberse cruzado, especialmente con un menor de edad. Benjamin explica que la primera foto íntima que envió fue una imagen de su pecho, con el nombre de Mau escrito. Muestra pruebas de cómo Mau respondió a esa imagen. Además, Benjamin afirma que Mau también le enviaba contenido de ese índole por Snapchat, incluyendo textos con fantasías explícitas. Aunque Snapchat no conserva fácilmente las pruebas, Benjamin logró capturar una imagen que le mostró a Meili en ese entonces, donde se evidenciaba que él claramente era menor. En otro video, Benjamin aborda los ataques que recibió por parte de un amigo de Mau. Este amigo insinuó que Benjamin estaba deprimido por ser trans, pero Benjamin aclara que su transición le ayudó a mejorar su salud mental y que sus depresiones ya existían desde antes. También dejan claro que nunca chantajeó a nadie con su estado emocional, sino que simplemente se desahogaba. Respecto a Diana, Benjamin aclaró que nunca tuvo problemas con ella. De hecho, llegaron a hablar y se llevaban bien. Diana nació en 2001 y Benjamin en 2002, por lo que solo hay un año de diferencia. Sin embargo, todo cambió cuando Benjamin decidió contarle a Diana sobre las fotos que intercambiaba con Mau. Diana le respondió con audios llorando, confesando que había vivido algo similar con él. Quedaron en que ella hablaría con Mau al día siguiente, pero tras hacerlo, Diana le dijo a Benjamin que ya no podían ser amigos y que lo iba a bloquear porque le creía a Mau. Fue en ese momento que Benjamin se dio cuenta de que algo no estaba bien y decidió dejar de seguir al streamer. Hay que tener en cuenta que posteriormente el streamer borró los tweets donde interactuaban y lo bloqueó, intentando eliminar rastro de su relación. En los dos últimos videos, Benjamin habla sobre su experiencia con Noxion y Nep, dos personas que se acercaron a él diciendo que querían funar a Mau. Benjamin no los conocía bien y no les tenía mucha confianza, pero al ver que sus propios intentos de exponer a Mau no tenían impacto por su poca relevancia, decidió contarle su historia. Con el tiempo, Benjamin empezó a notar actitudes extrañas en Noxion, como el cierre de cuentas y el uso de perfiles alternos. Y fue gracias a una chica que se enteró que Noxion y Nep estaban pidiéndole dinero a Mau a cambio de su silencio. Benjamin aclara que nunca tuvo conocimiento de ese intento de soborno y que no tuvo nada que ver con esas acciones. De hecho, le recriminó a Ned que por su culpa el caso perdió credibilidad. Además, ha sido acusado injustamente de ser una multicuenta de Noxion, algo que niega rotundamente. Su intención siempre fue exponer lo que vivió, no lucrarse ni manipular la situación como estos dos usuarios. Cuando Benjamin decidió contar su historia, no lo hizo solo con palabras, lo acompañó con pruebas concretas. En las pruebas se destacan las interacciones en Twitter entre Benjamin y Mau, y no se trataba de mensajes aislados, sino de una conversación constante con intercambios tanto públicos como privados.
Esos registros, junto con las capturas y los eventos de ese momento, cierran el círculo. No hay forma de negar que esa conexión existió. Hay que tener en cuenta que en ocasiones Twitter no es exacto al enviar las notificaciones, por lo que la fecha que aparece en el correo puede no coincidir con el momento real de la interacción. Esto significa que la interacción pudo haber ocurrido mucho antes de la fecha en la que se recibió la notificación. Por otro lado, otra figura que parecía haber quedado al margen volvió al centro. Diana. En su momento, ella había publicado un comunicado defendiendo a Mau y asegurando que no se consideraba víctima. Esa declaración fue usada por muchos para desacreditar toda la funa, pero entonces apareció un usuario, Ferchis. Este usuario filtró una conversación con Diana que lo cambia todo. En ella, Diana admite que no escribió ese comunicado, que fue algo planeado por Mau. Dice que se sintió tonta y usada, que ahora solo quiere cerrar este capítulo de su vida. Esa revelación no solo desmonta la defensa pública de Mau, sino que muestra cómo incluso quienes parecían estar de su lado también fueron parte de una dinámica de control. Y Diana, al parecer, no fue una excepción. Según la información disponible públicamente, las fechas de nacimiento de los involucrados están confirmadas por estos mismos. En un directo, Diana menciona que Mau nació el 22 de septiembre de 1996 y Mau menciona que el cumpleaños de Diana era el 6 de noviembre, omitiendo su año de nacimiento. Pero podemos comprobar por una captura de su INE que indica que nació en 2001. Esto establece una diferencia de edad de 5 años. En este mismo directo, Mau también confirmó la fecha en la que se formalizó su relación, 7 de abril de 2017, momento en el que Diana tenía 15 años y Mau 20. Por otro lado, Benjamin nació el 3 de julio de 2002. Tuvo sus primeras interacciones con Mau alrededor de septiembre de 2015, cuando tenía 13 años y Mau estaba por cumplir 19 años. Ante la funa que se desató en redes, Mau respondió en dos momentos distintos. Primero, con un extenso comunicado escrito, dirigido principalmente a las acusaciones impulsadas por Noction y Nep, y luego en un directo donde abordó los señalamientos más graves, la relación con Diana y Benjamin. En su primer comunicado, Mau se presenta como una víctima de una campaña de acoso. Habla de cuentas falsas, extorsiones y manipulación, señalando a Noction y Nep como responsables, lo cual, en parte, es cierto. Sin embargo, su defensa se diluye cuando intenta proyectar una imagen de respaldo mutuo con Diana, asegurando que ella lo ha apoyado legalmente y que no tiene nada que perdonarle. Las capturas filtradas por Ferchis contradicen esta versión. Además, el comunicado escrito no menciona el caso de Benjamin ni responde a las preguntas concretas. Se limita a la generalización y termina pidiendo que se reporten los contenidos críticos, lo que puede interpretarse como un intento de silenciar el debate público. En su segundo pronunciamiento, el directo de Mau aborda primero el tema de Diana, asegurando que la conoció en 2017, cuando ella tenía 16 años, que su relación no fue íntima hasta 2020, cuando ella ya era legal. Pero esta aclaración no elimina lo esencial. Él era adulto desde el inicio y mantuvo contacto con una menor durante años, esperando a que cumpliera la mayoría de edad, según su relato. Esa dinámica no es casual ni inocente. Tiene un nombre y es Gurú. Aunque intente suavizarlo diciendo que vivían en ciudades distintas y se veían poco, el hecho de haberla esperado sigue siendo profundamente cuestionable. Además, esto no cuadra con lo que nos dijo en el anterior directo mencionado. Luego, sin nombrarlo directamente, Mau se refiere a Benjamin. Su defensa se basa en el contexto. Dice que términos como pack o foto
eran parte del humor de hace 10 años, pero yo en lo personal no usaría un humor sexoso con menores de edad, siendo yo un adulto. También asegura que recibió una imagen sin haberla pedido y que respondió con ese lenguaje por miedo a rechazar y perder a un fan. Pero lo que intenta justificar solo confirma lo grave. El grupo no depende del lenguaje ni del contexto cultural, lo que importa es que había una relación desigual emocionalmente, manipuladora entre un adulto y un menor. Benjamin presentó capturas de Gmail, registros de Twitter, evidencias claras de esta dinámica. También mostró videos donde Mao aparece con su antiguo usuario confirmando que la relación sí existía. Mao no desmiente nada de eso, lo ignora, y eso es alarmante. Además, hay una contradicción evidente en su propia justificación. Si realmente tenía miedo de herir a un fan, ¿por qué lo bloqueó después? ¿Por qué eliminó los tweets donde interactuaban? Esa acción no refleja un cuidado, sino una clara intención de borrar rastros, porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. En resumen, el discurso de Mao, tanto en su comunicado como en el directo, no logra desmentir los elementos centrales de la funa. En el caso de Diana, las fechas confirman que existió contacto entre un adulto y una menor, incluso si él argumentaba una distancia física. En cuanto a Benjamin, evita explicar directamente las pruebas y se ampara de un contexto cultural que, lejos de justificar, ignora la dinámica desigual que se expone. Teniendo todo esto en cuenta, pasemos a concluir. Primero, hay que subrayar algo importante. Aunque el humor de internet hace una década fuera más crudo y normalizara términos o bromas sexuales, eso no justifica bajo ninguna circunstancia que un adulto tenga interacciones con contenido sexual o insinuaciones con un menor de edad. Sí, puedes tener un humor negro o de mal gusto, pero no lo hagas con menores de edad y luego pretendas que no se ve mal. El contexto no borra la responsabilidad individual, especialmente cuando existe una clara diferencia de poder y de edad. Lastimosamente, este fenómeno tampoco se limita a un solo creador. El caso de Mao es solo un ejemplo dentro de un patrón mucho más amplio de comunidades online, donde influencers y figuras públicas han repetido dinámicas similares con fans menores. Se trata de un problema frecuente en Internet, alimentado por la falta de límites y por una cultura que a veces normaliza lo inaceptable. Aquí la comunidad juega un papel clave, no basta con señalar al implicado, también hay que cuestionar a quienes aprovechan la situación, como en este caso se señalan a Nopsu y Nep, de usar un testimonio real para vender tu silencio. Eso no es solo oportunista, sino que termina siendo una forma de complicidad. Solo te vuelve igual de malo a esa persona que intentas extorsionar. Además, la razón por la que muchas víctimas buscan justicia social y no legal tiene un trasfondo doloroso. El sistema judicial suele ser lento, ineficiente e incluso revictimizante. Benjamin lo dejó claro, ya vivió un proceso de denuncia antes, y pese a las pruebas no hubo consecuencias. Esa experiencia le dejó claro que el costo emocional puede ser altísimo y el resultado nulo. Por eso, la condena social, la visibilización, el apoyo colectivo y el rechazo público se vuelve una herramienta legítima y necesaria en casos donde es más que obvio que sí pasaron cosas. Finalmente, con las pruebas y fechas confirmadas, es posible concluir que ambos casos encajan con la definición de grupo. En el caso de Diana, hubo un contacto iniciado cuando ella era menor, manteniendo durante años por un adulto que, según su propio relato, esperó a que fuera mayor para iniciar un vínculo íntimo. En el caso de Benjamin, las interacciones con un menor y la asimetría de poder y la eliminación posterior de pruebas también configuran esta conducta.
Aunque no haya una condena judicial, la evidencia y los patrones descritos permiten afirmar que lo que ocurrió sí es. Este caso es un recordatorio de que el silencio y la indiferencia son terreno fértil para este tipo de conductas y que se vuelvan repetitivas. Voy a ser honesto, yo era fan de Mau, le tenía mucha estima y como muchos lo veíamos como un creador cercano, alguien a quien respetar. Por eso todo este caso fue una gran decepción, no solo para mí, sino para todos los que lo seguíamos. Y lo peor es que se le cerró la oportunidad a la víctima de ser escuchado en su momento. Porque cuando alguien que admiras es acusado, muchos prefieren dudar de lo expuesto antes que aceptar la verdad. Pero esto no es algo nuevo. Casos como este ya han pasado con otros creadores como Town o Daygamer y muestran una realidad incómoda. Internet nunca ha sido completamente seguro, y menos hace 10 años, cuando contenido ilegal circulaba sin control y las plataformas no tenían las herramientas que hay hoy. Si de verdad queremos que Internet sea un lugar más seguro, lo primero que debemos hacer es no encubrir ni justificar este tipo de acciones por fanatismo. Admirar a alguien no significa perdonarle todo. Tenemos que aprender a poner límites incluso a nuestros ídolos. Y si eres menor de edad y un adulto te dice o hace algo de este estilo, entiende que está mal. No es tu culpa, busca a alguien de confianza y cuéntaselo. Y si eres padre, madre o hermano mayor como yo, por favor, cuídalos. Un niño es muy fácil de manipular. Si queremos que esto sea un lugar más seguro, tenemos que poner de nuestra parte, no callar y protegernos entre nosotros, porque un internet que normaliza el abuso no es un lugar donde alguien debería crecer. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que esta vez el audio haya quedado mejor. Tal como me comentaron en el anterior video, sus consejos me ayudan a mejorar como creador de contenido, así que mil gracias. También recuerda dejar un comentario, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. También les aviso que pronto estaré haciendo streams, así que estén atentos. Ya somos 977 suscriptores y de verdad muchas gracias por su apoyo. Me impulsa muchísimo a seguir investigando y trayéndoles más material. Nos vemos en los próximos videos. Cuídense.